Vamos a orar para poner este estudio en manos de Dios. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de poder reunirnos a escudriñar tu palabra, Señor. En este estudio bíblico basado en el primer libro de Samuel, en el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú esta noche nos des sabiduría, Padre, que tú nos des discernimiento, Padre, en el conocimiento de tu palabra y que todo propósito tuyo, Señor, que tengas por medio de este estudio sea cumplido, Señor, que nuestras vidas hoy, Señor, puedan ser transformadas, Padre, por lo que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se han conectado esta noche, a los que están por conectarse en los próximos minutos y también bendigo en el nombre de Jesús a todos los que eh, nos ven en la grabación a través del YouTube. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos. Amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos, como les dije, con nuestro estudio bíblico basado en Primera de Samuel, cuando Dios muda tu corazón. Y ya vimos que eh, el nombre proviene de cuando Samuel, el profeta Samuel, ungió al rey Saúl como rey, o sea, ungió a Saúl como rey, le dijo que iba a ser, le profetizó que iba a ser mudado en otro hombre y efectivamente eso fue lo que sucedió. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y que comenzó a profetizar. Ah, hoy vamos a hablar de un poquito del capítulo 16 y vamos a entrar ya más de lleno en el capítulo 17. Y habíamos dejado unas, un par de preguntas ahí en el aire durante nuestra última sesión y de eso vamos a hablar esta noche, de esas preguntas, antes de entrar en lo que es materia de propiamente de esta sesión, la sesión número 5. Y bueno, me presento para los que no me conocen, que me están viendo en YouTube. Mi nombre es Carlos Aparcelo, estoy con el Ministerio 5E Internacional, dirigido por el pastor Reinaldo Pérez en la Ciudad de México, un ministerio con presencia en Centro, Sur y Norteamérica. Y desde hace algunos años ya dando clases e enseñando la palabra de Dios. Ah, habíamos dicho que la semana pasada que íbamos a dejar unas preguntas por allí en el aire, a ver si las recuerdan, que eran estas. Hablando de Primera de Samuel 16, 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo, aquí me están diciendo que amplíe, a ver si se ve mejor ahí. Eh, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces, repito, Samuel le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Si este hombre se entera de que yo voy a ir a hacer eso, me va a matar, ¿cómo hago? Y el Señor le dijo a Samuel, eh, di que vas a ir a ofrecer sacrificio. Yo pregunto, ¿Dios sí le dijo a Samuel que mintiera? ¿Ustedes qué opinan? Y la otra pregunta era, que se me fue esto por aquí abajo, ¿por qué Samuel no le dijo a Saúl que iría a ungir a David como rey? A ver qué opinan ustedes. Me gustaría conocer sus opiniones. Bueno, pastor, Jehová no autoriza a Samuel a mentir. Simplemente Samuel
tiene que ir a ofrecer un sacrificio a Jehová, pero no se le revela a Saúl realmente el propósito del viaje. Entonces ahí no hubo una mentira como tal. Ujú. Tal vez una omisión o algo así. A ver, Patricia. A ver, Patricia, ¿usted qué opina? Porque lo importante de esto Yo, no es tanto saber si Samuel le mintió o no a Saúl. La pregunta está hecha un poco con doble intención, sino qué aprendemos nosotros para nuestra vida con respecto a esto. ¿Por qué Samuel no le dijo a Saúl que iba a ir a ungir a David como rey? Diga, Patricia, cuénteme. bueno, como decía Diana, Dios no puede, Dios es verdad y nos prohíbe mentir, no puede mandar a nadie a decir mentiras. Así es. Pero yo estaba mirando y yo decía, bueno, el sacrificio de todas maneras se hacía antes de la unción. Y pienso que puede ser un acto profético porque el sacrificio anunciaba el sacrificio de Jesús y luego venían, ungían a los reyes. Entonces, y Jesús es el rey eterno. Entonces, eh, era como un simbolismo de lo que iba a pasar con Jesús. Mira qué bonito lo que estás diciendo, Patricia. Sin primero es el sacrificio. Qué bueno está eso para ti. Primero el sacrificio y después la unción. Qué interesante, ¿eh? No hay unción sin sacrificio. Ok, pero entonces, ¿por qué Samuel no le dijo a Saúl que iba a ir a ungir a David como rey? Ahí lo dice, tenía temor de que lo matara. Tenía temor de que lo mataran. ¿Qué opina Nidia? Bueno, al igual que la hermana, Dios tenía un propósito con David. No era el tiempo para revelarlo y ese propósito estaba para prepararlo. Estaba para prepararlo. Muy bien. Que recuerden que siempre buscamos saber lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, pero luego es cómo lo aplicamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo aplicarían en su vida personal? Bueno, sabemos que el tiempo es de Dios, ¿verdad? Y todo tiene su hora y su tiempo. Yo creo que primero no se había terminado de que Saúl todavía estaba como rey, ¿verdad? Correcto, Y sí, ya lo había desechado como rey, pero no había llegado el tiempo de destronarlo. Y correcto. estaba eh, preparando a David. David todavía, después de eso, fue mucho tiempo para que fuese Rey. coronado. Ujú. Años Sí, y y sufrimiento. entonces, exacto. Muy Y bien, muy entonces, bien. Bueno, eso es otra lección interesantísima, ¿verdad? Es otra lección para otro día, porque a veces tenemos la unción, tenemos el misterio, tenemos el llamado, pero no necesariamente lo vamos a disfrutar o lo vamos a ejercer o vamos a tener esa bendición. Ya está dada, pero no la vamos a recibir o a de disfrutar inmediato, ¿verdad? de inmediato, porque a Sí, veces los señor. planes de Dios son así. Ya está Así dado, es. pero espérate. Ujú. Ahora, ah, yo les voy a decir mi opinión con respecto a esto. Y es que, o sea, yo creo que nosotros a veces, quizá pensando en agradarle a Dios, o quizá un poco tal vez, eh, probablemente cayendo en un poco de religiosidad, a veces hablamos más de la cuenta. Y lo que yo pienso que este pasaje nos enseña es que no todo lo tenemos que hablar, que hay cosas que nos debemos guardar, que hay Allá. cosas que son en privado entre el Señor y uno no las tiene que decir, aunque a lo mejor este pudiera eventualmente parecer como que estamos mintiendo o que estamos omitiendo, hay cosas que no las tenemos que decir porque si las decimos, entonces probablemente los planes de Dios pueden ser alterados. Y si Dios te dice calla, tú callas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno cuando uno le preguntan? Pues eh,
ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿verdad? El Señor le dijo, di que vas a ir a ofrecer sacrificio. ¿Ofreció el sacrificio? Sí, lo ofreció. Ahora que de lo demás se quedó callado, bueno, es que si lo hablaba probablemente lo mataban y no se iba a dar el plan. Entonces, a veces hay que quedarse callado. Eh, no todo hay que hablarlo. Cuando Abraham tuvo que huir de su tierra, eh, Ajá. al lugar donde fue, le dijo al rey que su esposa era su hermana. Y en realidad su esposa era su hermana porque ella era su media hermana. Y después el rey lo llamó y le dijo, ¿por qué me mentiste? Estuve a punto de cometer un pecado, un delito. Y entonces él le dijo, es que yo pensaba que me ibas a matar. Pues, pero es que en realidad ella es mi esposa, pero también es mi media hermana, porque era su media hermana. Entonces, ¿fue malo o fue bueno que él haya mentido? Pues no vamos a juzgarlo. Si fue, o sea, no somos los jueces para decir si fue malo o no, pero no siempre tenemos que decir todo. Es en mi opinión, la lección que aprendemos de esto. Y sobre todo cuando son planes de Dios, ¿verdad? Que a veces Sí, hay que reservárselo. Vamos a continuar. que es el único que puede destapar la olla. El único que puede destapar la olla es el Señor. Sí, señor. Ah, teníamos otra pregunta que es esta. Eh, Samuel le dice, le da una palabra profética a Saúl, una palabra profética de esa que uno nunca quisiera escuchar, ¿verdad? Le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ah, y saben, yo he escuchado tanto hablar sobre este pasaje, ¿verdad? Y he escuchado gente decir que David tenía el corazón de Dios o que David era un hombre de buen corazón y no sé cuántas cosas más. Pero aquí lo que dice es, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Al corazón de quién? Un varón conforme al corazón de quién. Buenas noches, Mireya. de Dios. Conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice un varón conforme a su corazón? ¿Qué creen ustedes los que conocen un poquito sobre la historia de David? Porque David, ustedes saben que, bueno, mató mucha gente, eh, cometió un pecado muy grande con Betsabé, fue autor intelectual del asesinato, de la muerte del esposo de Betsabé, y pudiéramos nombrar muchas cosas más, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué diría Dios que él era un varón conforme a su corazón? Los que conocen un poquito la historia de David, ¿qué opinan? ¿Qué había en David? Que Dios lo conocía tanto. Un muchachito que estaba metido en el campo cuidando ovejas. ¿Qué había en David? Que el Señor. Y miren qué interesante, ¿qué aprendemos de eso? Porque es que en ese momento cuando David es ungido rey, seguramente él ni remotamente nunca se hubiese imaginado que iba a ser rey y que iba a estar en la guerra y todo lo que vivió, ni por la mente le pasaba ni a él, ni a su familia, ni a nadie. Entonces tenemos mucho que aprender ahí de los planes de Dios también. ¿Y por qué Dios diría que David era un hombre conforme a su corazón? ¿Qué Yo opinan? pienso porque David fue paciente, obediente en las órdenes que le daba a Dios, o sea, guardaba todo lo que Dios le decía y lo hacía. Muy Y, bien, y, a pesar de que y pecaba. a pesar de que pecaba, pero las órdenes era obediente, era un hombre que guardaba, pues lo que Dios le decía lo hacía. Y era temeroso de Dios y le daba gloria a Dios en todo, pues. Yo
creo que por eso era César, conforme. ¿te pareces en algo a David? Quisiera, Pero en algo, en algo, pero lo bueno, en lo bueno. no es lo que lo llevó a que me imagino que nos pasa, pues, cuando la soberbia o cuando nos creemos que nosotros no la sabemos todas y entonces nos olvidamos de Dios, pues, esa Pero no me parte. está contestando la pregunta. ¿Te pareces en algo a David? Sí, claro, claro. ¿En Yo soy muy qué? ¿En qué? obediente. Yo soy obediente. Muy bien. ¿Y en qué más te pareces? Eh, en David, Pero en, en, después no sale la cara de la arma. en la obediencia, la paciencia, juego también. Y te voy a decir en qué también nos parecemos tú y yo, César, a David. ¿Sabes en qué nos parecemos? Que también pecamos. También pecamos, porque quizá, no, quizá nuestro pecado no llega a tener la magnitud del de David cuando, cuando mandó a poner al esposo de Betsabé ahí al frente de la batalla para que lo mataran. Pero pecamos igual. Entonces, a ver qué opina Patricia. ¿Qué hay en David que Dios lo llama un hombre conforme a su corazón? Es- en ese versículo nos dice que guardaba la palabra de Dios y para guardarla y obedecerla hay que escucharla. Y si la escuchaba era porque tenía una relación muy especial con Dios. Muy bien. Sin embargo, pecaba. La guardaba Ah, entre comillas. eso sí. Entre comillas, ¿verdad? Pecaba. Muchas gracias, Patricia. ¿Qué opina Diana? ¿Qué opina Karina? Yo pienso que de las cosas que más le agradaban a Dios, que era un adorador espectacular. Eso es lo que más Seguramente, llega al cierto, un adorador. Mm. seguramente sí. Seguramente sí. ¿Y qué más creen ustedes? Ustedes saben lo que yo creo que le agrava. Ustedes saben cuál es la característica principal de David que yo creo que es lo que hace. Mi punto de vista personal, ¿verdad? Aunque todo lo que han dicho es cierto. Lo que más hace que Dios lo llame un varón conforme a su corazón. Que cuando David pecó, se arrepintió de todo corazón. O sea, se arrepintió de manera genuina, verdadera. Y ustedes no ven que Él no se nosotros a apartó de veces, Dios a pesar de lo que hizo, sino a que más bien pesar de lo que lo hizo, buscó. lo buscó, fue capaz de arrepentirse, fue capaz de pedir perdón de verdad, de reconocer la grandeza de Dios, exaltar su señorío, a pesar de sus faltas. Entonces, Karina, ¿tú te pareces en algo a David? Sí, claro. ¿En qué? Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que siempre le digo a Dios es que no podría vivir sin Él, o sea, y creo que nos ha revestido tanto de esa gracia maravillosa que a pesar de que nosotros nos equivocamos, Él ahí está, Él permanece y lo bueno es que aunque nosotros hagamos cosas o nos equivoquemos, tenemos la bendición de poder acercarnos a Él y que Él no nos va a despreciar. Así es, amén, así es. Muchas gracias, Karina. Bueno, vamos a continuar. Ah, ahora miren esto. Dice que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, hicieron el sacrificio y él invitó a Isaí el sacrificio, ¿verdad? No es que Samuel llegó a la casa de Isaí, es que él invitó a Isaí y a su familia el sacrificio. Entonces dice que cuando ellos vinieron, porque él mandó a llamar a Isaí, cuando él llegó los sacerdotes le dijeron, ¿vienes en paz? ¿Tu visita es pacífica? Y él dijo, sí, vengo a presentar sacrificio. Quiero invitar a Isaí.
él como sacerdote tenía el derecho de invitarlo, ¿verdad? Y viene Isaí y viene con sus hijos y dice que cuando él vio a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mire, que hay una lección bellísima, aquí hay una lección bellísima, yo no sé si la están cantando. ¿Cómo era Eliab? Eliab es el hijo mayor de Isaí, el hermano mayor de David. ¿Cómo era Eliab? Eliab era el mayor, David era el menor. ¿Cómo era Eliab? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué aprenden aquí de Eliab? ¿Cómo es él? Que era de buen parecer, que era alto, Era de buen parecer y era alto. que era, bueno, por lo que dice que era como bien parecido, era fornido, me imagino, alto, bien presentable. Sí, un Capitán América, una cosa así, ¿verdad? Un Arnold Eh, Schwarzenegger, tal vez, ¿no? yo creo que fue que Samuel también miró la figura de Saúl en él, ¿verdad? Porque así Qué, habla. qué bueno que Nidian se dio cuenta. Samuel pensó eso Sí, señor. porque así era Saúl. Porque cuando él vio a Saúl, él dijo, "Ah, pero este hombre es alto, era más alto que todo el mundo, o sea, se destacaba por su altura y por su buen parecer. Entonces Samuel diría, ah, bueno, este por el físico, yo deduzco que puede ser el ungido de Jehová, tiene que ser este, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, 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 no. Ustedes miran, Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eh, Mm, Pero él se estaba guiando por lo que él había visto por la de apariencia. cuando lo mandó a ungir a Saúl. Mm. ¿Qué aprendemos de esto, Nidia? ¿Qué opinas? Bueno, parece que dice que no de a la apariencia, ¿verdad? Debemos de fijarnos en la persona, conocer la persona, sino de su interior. Dios vio en David ese corazón que era sensible al arrepentimiento, a que buscar el verdadero perdón de Dios y saber que cuando nosotros cometemos un pecado hay una consecuencia y aceptarla, pero aceptarla y tratar de que sea Dios quien nos dé ese perdón, ¿verdad? Para poder volver a levantarnos y Amén. hacer a Pero David. mira esto, mira el David, punto donde quiero llegar, Nidia. Él, o sea, yo me imagino a Samuel en su esto es una imaginación mía, ¿verdad? Yo imagino a Samuel diciendo, pero bueno, Señor, o sea, yo pensé esto porque se me pareció a Saúl, o sea, ¿cómo? No te entiendo, ¿verdad? sí, ¿cómo me vas a mandar a ungir a este niñito? Porque en ese Ahora, tiempo o también sea, era tú un me dices que niñito. no, bueno, ok, está bien, ahora dime quién es. Entonces viene el otro, también alto, y dice, ah, seguro este es. No, no, este no es. Viene el otro alto, así, buen mozo, no, no, este tampoco es, ¿verdad? Diríamos en Venezuela, y entonces, papito, y ya pasaron todos hasta que llega David, y cuando llega David, yo me imagino a Samuel diciendo, o sea, no me vengas ahora a decir, no me vengas ahora a decir que sí, sí es este. O sea, es como que Samuel diría, no, no, no te entiendo, no te entiendo. Bueno, yo voy a obedecer, pero no entiendo. Y yo digo, ¿alguna vez te ha pasado, Nidia, o Carlos, o Karina, o César, que como que nosotros nos guiamos por un parámetro de algo que Dios hizo en el pasado y nosotros creemos que Dios obligatoriamente lo tiene que hacer siempre así? Sí, pasa. Pero no siempre lo tiene que A hacer veces, así. sí, señor. No siempre, porque Dios no trabaja siempre de la misma manera, porque Él es Dios soberano, su voluntad es buena, es agradable y sobre todo es perfecta. Y a veces nosotros creemos que Dios tiene que actuar de una u otra manera y resulta que los planes de Él son completamente diferentes. Y si Él mandó Diferente. ungir a Saúl en algún momento que
que a la final le falló, pero era el hombre alto que se distinguía por su estatura, por su buen parecer. Quizá en ese momento era lo que era apropiado de acuerdo a los planes de Dios. Pero Sí, ahora en Señor. esta otra oportunidad es completamente diferente y así trabaja Dios para con nosotros. ¿No le parece una lección interesante de aprender allí? Sí, Señor, muy bonita. Vamos a continuar. Vamos a leer el primer capítulo, perdón, el capítulo 17 del libro de Samuel. Vamos a hablar ahora entonces de ese famoso episodio de cuando, eh, eh, perdón, cuando David se enfrenta con Goliat. A ver quién me quiere ayudar a leer. A ver quién tiene la Biblia ahí a la mano y me ayuda a leer primera de Samuel 17, del 1 al 11. Mientras tanto, los filisteos habían reorganizado su ejército y se concentraron en Soco de Judá. Acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También se reunió Saúl y los hombres de Israel. Y acamparon en el valle del Terebinto, ordenando ahí sus batallones para pelear contra los filisteos. Los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas el lado opuesto, quedando el valle de por medio. Salió de entre las filas filisteas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y medía alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura y sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas de que iba revestido y que pesaba 60 kilos, las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba a su espalda. Esta era tan gruesa como un palo de telar, terminada en un punto de hierro y pesaba 7 kilos. ¿Hasta qué número? Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, Ok. sí. ¿Alguien más quiere leer? Nidian. De- El 8, ¿no? sí, del 8 al 12 puede leer. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudieres pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Da un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era el hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y el tiempo de Saúl de este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Muchas gracias. Voy a continuar leyendo yo un pedacito, luego si alguien más quiere leer. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra,
y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, ¿se acuerdan? Eliab del altote, ¿verdad? El Ujú. primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. Miren, miren esto. David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y lo hizo durante, ¿cuántos días? 40 días. 40 días. Durante 40 días estuvo amenazando y vociferando. Lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están bien y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Miren, miren esto, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga del que guarda, en mano del que guardaba el bagaje, se iba con un empleado, supongo, un siervo, y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, volvió a preguntar, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Es decir, lo preguntó tantas veces lo mismo: ¿qué le van a dar a la persona que derrote a este filisteo incircunciso? Lo preguntó tan insistentemente. Yo me imagino el impacto que tuvieron esas palabras en David cuando las escuchó, que dijo: ¿será verdad? Y fue y lo preguntó y lo preguntó. Y tanto lo preguntó que vino alguien y lo llevó ante la presencia del rey. Y entonces el rey, vamos a ver qué le dijo, ¿verdad? Porque lo llevaron ante el rey y aquí dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren qué interesante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Añadió David, Jehová me ha librado, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Bueno, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Ya saben que bastó una sola pedrada certera. Yo creo que se la dio justo como, no sé si me ven ahí, se la dio como justo aquí, ¿verdad? En el lugar donde la armadura no le protegía. Miren qué puntería, pero fue tan certera, que como que le hizo, eh, yo no creo que la piedra lo haya matado, ¿verdad? Pero sí como que le hizo un poco, tal vez ni siquiera perdió el conocimiento, probablemente, pero sí quedó mareado, cayó. David aprovechó el momento, con su misma espada fue inmediatamente y le cortó la cabeza. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Porque ya todos hemos escuchado hablar de la historia de David. Y hay hay mucho que aprender indudablemente de ese pasaje, ¿verdad? Y seguramente ustedes habrán escuchado muchas eh, prédicas sobre ese pasaje, cuando se habla de que no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios, porque o sea, era como que David no tenía que ponerse en ese momento en la posición de ver cuán difícil era vencer. Dice, David era bajito, a lo mejor medía 1,60 m, y este hombre medía como 3 metros. Y además vociferaba y tenía una armadura y una espada grandísima. Pero él no miró eso, él miró, ¿qué miró, Nidia? Yo creo que David estaba tan confiado en el Señor, ¿verdad? Que sabía que no era él el que iba a derribar ese gigante, sino Dios. Y también estaba seguro de que lo que Dios le había dado, lo podía usar ahí, así como decía él con el oso y con el león, ¿verdad? Esa fortaleza de Amén. poder vencer. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Saúl cuando Samuel lo ungió como rey? ¿Se acuerdan lo que dice que pasó? Que el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Ujú. Vino sobre Saúl, y también vino el Espíritu de Dios sobre David. Por cierto, nosotros somos aún más afortunados porque el Espíritu de Dios no está sobre nosotros. Si no El está Espíritu de dentro de Dios nosotros. está en nosotros. Ujú. Y podemos afirmar siempre con plena seguridad que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tener esa certeza ante esas situaciones de dificultad, ante esos momentos de adversidad, ante esos enemigos que se ponen delante de nosotros para hacernos perder la fe en nuestro Dios. Pero qué bonito que podamos nosotros en ese momento que podamos nosotros en ese momento recordar quién es el que vive en nosotros, y podamos decir, no, el que vive en mí es mayor, es más grande, es de más rango, de más estatura, de más autoridad que el que está en el mundo, que es Satanás. Amén. ¿Sí? No hay ningún enemigo que sea más grande que el que está en nosotros. Amén. Sí, Entonces, Señor. César, así como tú dices que tú te pareces a David porque tú obedeces, porque tú amas a Dios, porque tú oras a Dios, porque tú quieres ser agradable a Él, seguramente pecas, yo también. Pero Dios mira lo que está Corazón. en nuestro corazón. Y es la certeza que debemos tener siempre. Pero me llama mucho la atención, les dije en el video que les dejé esta tarde,
aparte de todo eso, ¿verdad? Porque repito, es que hay mucho que aprender en este capítulo. Este capítulo nos puede ministrar muchísimo. Yo creo que en ese momento cuando nosotros estamos pasando por una situación de dificultad, hay que ir y leer Primera de Samuel capítulo 17, ¿no les parece a ustedes? Amén. Sí, Señor. Y eh, me llama mucho la atención que dice que el gigante estuvo saliendo en la mañana y en la tarde durante, ¿cuántos días? 40 días. Vamos a leer un 40. poquito, a ver si me ayudan ustedes con estos pasajes. No, perdón, aquí no era. Con los pasajes que hablan de los 40 días. Génesis 7:12. A ver si Vivian me lee Génesis 7:12. Diana, Éxodo 24:18. César, Números 13:25. Karina, no sé si tienes una Biblia a la mano, de Deuteronomio 8:2 al 5. Y alguien más que voluntariamente quiera leer Primera de Reyes 19:8 y Mateo 4:2. A ver qué dice Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. El diluvio, 40 días y 40 noches. Muy bien, eso fue lo que pasó. Fueron 40 días y Y después de 40. esos Deuteronomio, ¿qué me 40 dijiste? días y 40 noches, ¿qué decía Karina? ¿Cuál es Deuteronomio qué? Para ti, Deuteronomio 8:2 al 5. Diana, Éxodo 24:18. Seguimos con Éxodo 18. Sí. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y después de eso bajó Moisés con esas tablas del pacto y hubo un nuevo comienzo. Ahí fue donde se dio el pacto mosaico, para quienes conocen la historia. Eh, César, Números 13:25. Eh, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Cuando Josué y Caleb y otros hombres, uno por cada tribu, fueron a reconocer la tierra prometida, fueron de espías, estuvieron espiando y estuvieron en ese lugar durante 40 días. Karina, ¿tienes Deuteronomio 8:2 al 5? Sí. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como tú, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplinará a ti. Muy bien. Karina, ¿qué opinas de esos 40 años? Wow, que fue bastante. Sí. Tenía que haber sido 40 días porque no, era un trayecto no tan largo. Se convirtió en 40 años. ¿Pero qué pasó después? Bueno, lo, lo primero que Dios nunca los abandonó, ¿verdad? Amén. Realmente creo que era el corazón del hombre que él necesitaba cambiar, o sea, prepararlo para Dios no te puede dar algo, tal vez, algo nuevo sin que dejes lo viejo. Amén, Y así bueno, ellos es. como que nunca abandonaron su antigua manera de pensar, o su manera de pensar. Amén, así es. Así es. Muchas gracias, Karina. A ver, si alguien tiene por allí, eh, ¿cuál es el siguiente?
Mateo Eh, 4:2. Mateo 4:2 y Primera de Reyes 19:8. Aquí lo tengo, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Alguien tiene Primera de Reyes 19:8? La tengo aquí. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso es Elías. En ese momento cuando Elías se sentía derrotado, cuando Elías entró en una, después de que hizo todo lo que hizo, todos los milagros que hizo, mató a los profetas de Baal, bueno, todos los milagros que Dios hizo por medio de Elías, y vino Jezabel y lo amenazó, y el hombre se asustó y entró en una crisis depresiva terrible, y a raíz de esa crisis depresiva Dios lo mandó que se fuera al monte de Oreb. Fueron 40 días, pero después de esos 40 días vino, a ver, ¿alguien se acuerda de eso? Un silbido apacible, ¿recuerdan eso? Un viento apacible, y vino una nueva etapa para el profeta Elías. Entonces, yo me pregunto, y me gustaría si alguien me dio una opinión, alguien que no haya intervenido, tal vez Lester o Feliciana, Dios lo bendiga, Elvia, Lester o Feliciana o Elizabeth, Nedina, Elvia o Mirella o Ana, no sé si Ana todavía está conectada porque tenía, así está. Me gustaría que alguien me dijera, ¿hubiese sido igual de notable lo que pasó en ese lugar si David hubiese llegado el día 1 o el día 2, en el segundo día cuando Goliat los amenazó? ¿Hubiese sido el mismo resultado? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Qué opina, Pati? ¿Tú crees que hubiese sido el mismo resultado, Patricia? Pues yo creo que todo tiene su momento y que de pronto no habría sido el mismo resultado porque él llegó fortalecido, mientras que todo el ejército estaba muy temeroso y de pronto si hubiera llegado en ese momento como ser humano que era, podría haberse contagiado del temor y no actuar igual, no sé. Bueno, indudablemente eso por un lado, pero por otro lado es que fueron 40 días que ese gigante tuvo a esa gente temblando de miedo, y había un efecto, o sea, esa gente estaban ya, estaban ya desmoralizados, ya estaban, o sea, yo me imagino pensando ellos, bueno, aquí vamos a morir todos, aquí, ¿qué vamos a hacer? No hallaban qué hacer, tenían terror. Es decir, Dios tenía que permitir, Patricia, que estuviera ese gigante amedrentándolo durante 40 días para poder el Señor glorificarse a través de esa hazaña que Dios hizo por medio de David. Y recuerden que Dios había ungido a David como rey y que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y el Señor quería glorificarse como propósito. Era un plan, no es que quería glorificarse por simplemente glorificarse, es que había un plan, había un propósito en eso. Tal vez solo que leyeron un poquito más la historia se pueden dar cuenta que dice que David se ganó el, la gracia y el favor del pueblo y de los hombres de guerra, es decir, él cayó en gracia delante de los pequeños y los grandes, porque eso fue algo que fue extremadamente impactante. Si probablemente, si no hubiesen pasado 40 días, el rey Saúl no hubiese dicho, el que derrote a este gigante, le voy a dar a mi hija para que sea su esposa, voy a eximir
y voy a eximir de impuestos a la casa de su padre. Probablemente el rey no hubiese dicho eso. Y si el rey no hubiese dicho, porque ¿qué fue lo que preguntó David muchas veces? ¿Qué le van a dar al que derrote al gigante? En el segundo día tal vez no hubiese pasado eso, pero eso de alguna manera impactó a David. Sí me dejo entender. Entonces muchas veces nosotros pasamos por situaciones que se prolongan, que Dios permite que se prolonguen esas situaciones de dificultad, ese desierto, como esos 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, esos 40 días de ayuno que pasó Jesús ahí en el monte, siendo que, ¿se acuerdan? Tentado por Satanás. Yo me imagino a Elías cuando iba camino al monte Oreb, o sea, queriendo morirse en el camino, porque él le había dicho a Dios, Señor, no puedo más, quítame la vida, le dijo él al Señor, ya no aguanto esto. Pero él tenía que caminar esos 40 días. Y lo mismo pudiera decir de Moisés cuando subió al monte. En fin, de todo lo que hemos hablado, hay un propósito muchas veces en ese desierto, porque Dios quiere mostrarse cómo su gracia y su favor están con nosotros. Y eso nos enseña que nosotros no, aún a pesar de esas situaciones, debemos cuidarnos de no caer en tentaciones, de no caer en provocaciones. Y cuando estamos pasando por esos desiertos, cuando estamos pasando por esas provocaciones, tener siempre la certeza, la plena seguridad de que va a venir el momento de pasar a la tierra prometida y que van a venir tiempos maravillosos. Porque así trabaja el Señor. Entonces la idea no es quejarnos. ¿No les parece a ustedes? Bueno, ya casi vamos a ir terminando este estudio. Déjenme volver a poner aquí mi clase. Lo otro que les había comentado era que David, cuando habla con Saúl, le dice, me gustaría escuchar opiniones y me encantaría escuchar opiniones de otros que no han participado. Cuando David habla con Saúl, le dice, yo era pastor de ovejas. Le dice, yo vencía a los leones y a los osos. Entonces, Blanca, si quiere abrir el micrófono, por favor. Entonces, ¿por qué David? Yo le pregunto, David, en ese momento, ¿tenía que haber hablado en pasado o en presente? Blanca, ¿quería decir algo? Sí, le quería preguntar, hace ratito, pastor, usted comentó del significado de los 40 días, del número 40, y me quedé con esa duda de que nos iba a explicar. Sí, gracias. Con mucho gusto. No pensemos tanto en el número porque indudablemente hay un significado profético en el número 40, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Pero no quería enfocarme tanto en el número, sino sí en la coincidencia de que fueron 40 días del diluvio en los que, pues, ya ustedes saben, eso fue ¿cómo se llama eso? Fenómeno, una, ah, ay Dios, tengo la palabra aquí. Bueno, tienes el micrófono cerrado. ¿Una catástrofe natural? Una catástrofe que afectó a todo el mundo y donde solamente quedó una familia sobreviviente. Entonces, en esa catástrofe de 40 días había un propósito. En esos 40 días de desierto había un propósito. En esos 40 días de ayuno había un propósito. En esos 40 días en que
el ejército de Israel estaba siendo tentado, estaba desmoralizado. Ante las provocaciones del gigante había un propósito y siempre después de esos 40 días, no, un diluvio universal, sí, Ana, gracias. Siempre después de esos 40 días hay una bendición. Ahora decía Blanca, no nos fijemos tanto en el número, porque puede ser que, digamos, a lo mejor es 40 días, pero puede que sea menos o más. Pero que siempre tengamos la certeza de que cuando estemos pasando por un desierto, Dios tiene una tierra prometida maravillosa para nosotros. Entonces el 40 representa ese tiempo de dificultad, representa ese tiempo de desierto, representa ese tiempo donde estamos siendo tentados por Satanás, ¿verdad? Y dice la palabra, bueno, aquí me está diciendo mi esposa que la mujer da luz después de 40 semanas. Y seguramente pudiéramos mencionar mucho más ejemplos. Pero hay un propósito. Después de dar a luz son 40 días ¿cómo le llaman? De descanso o de vacaciones en los trabajos. Dan 40 días después de dar a Correcto. luz. Así mismo es. Entonces pudiéramos mencionar mucho más. Tú dices la cuarentena. Pudiéramos mencionar muchos más ejemplos, pero siempre hay una bendición en eso. Ahora, la otra pregunta que yo les hacía era, ahí dice en el capítulo 17 que cuando David llegó ahí donde estaba el ejército, él había dejado las ovejas a cargo de un empleado. Y cuando el hermano le pregunta, bueno, pero tú, ¿cómo es posible? ¿Qué haces tú aquí? Y las ovejas. Y entonces David le dijo, no, yo dejé a alguien a cargo, tranquilo, todo está bien. Pero cuando David habla con Saúl, habla en pasado. ¿No le llamó la atención eso? Porque dice, yo era pastor de ovejas. ¿Será ¿Qué opinas de eso? será porque David ya era ungido, ya había sido ungido como rey y Amén. sabía que y ya tenía conocimiento de que él sería el próximo rey? Seguramente sí, Enedina, pero yo diría que más aún, o sea, yo diría que más allá de eso, de que él tenía la certeza de que el llamado de Dios para él no era ser el pastor de las ovejas, o al menos no de esas ovejas. Ustedes saben que David es un tipo de Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús es el buen pastor. Amén. Y David, al ser rey, pues era el pastor de las ovejas. Entonces, al menos no de ese tipo de ovejas. Y era algo que él en ese calor del Señor, en esa unción del Señor, él tenía la certeza plena. ¿Ustedes se imaginan ese hombre corriendo por todo el campamento, preguntando, ¿qué le van a dar al que derrote al gigante? ¿Qué va a pasar? Es incircunciso. No, no, eso no puede ser. No, alguien tiene que enfrentarlo. Si no lo hacen ustedes, lo hago yo. Y la gente diciéndole, pero bueno, muchacho, deja el fastidio, quítate de aquí, vete tú al campo a cuidar tus ovejas. Qué pereza contigo, muchacho loco. Ustedes se imaginan. Y él de un lado a otro, hasta que lo llevan. Y yo me lo imagino ahí delante del rey. Pero muchacho, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué haces tú aquí? Señor, no, eso no puede ser. Aquí no podemos permitir que este incircunciso venga aquí a tentar al Dios de los ejércitos de Israel. Eso no podemos permitir, Señor. Ay, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo lo enfrento. Ustedes se imaginan el fuego que había en David en ese momento. Que él en ese fuego, pero fuego del Espíritu Santo, estaba sobre él. Dijo con plena certeza, yo era pastor de ovejas. Dice la palabra de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Amén. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy.
Diga el preso libre soy. Creyéndole siempre al Señor. Vamos a terminar por esta noche. A ver, Diana, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? Claro que sí, pastor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este estudio de esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque permitiste que se diera esta reunión, Señor. Gracias por nuestro pastor Carlos, Señor, y esa unción tan especial que pones en él, Señor, para que él sea quien nos dirija a estos estudios, Señor, porque tu palabra, Señor, penetra en nosotros como espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida del pastor Carlos, de su esposa y de sus hijos, Señor. Sí, Gracias Señor. por cada uno de los que se encuentran esta noche aquí reunidos y las familias que representan cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que ocurre, Señor, de problemas en estos momentos, lluvias, tú aparejas, Señor, la situación, aparejas todo para que podamos reunirnos y hablar de tu palabra, Señor, porque donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, allí se encuentra tu presencia, se encuentra tu poder alrededor nuestro, Señor. En tus manos dejamos esta noche cada uno de nosotros, Señor. En tus manos dejamos nuestro descanso, Señor. Permite que descansemos esta noche y que mañana amanezcamos en tu presencia, Señor, con Amén, tus Señor. bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Yo también los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Me despido de los que están en YouTube. Les mando muchas bendiciones. Nos vemos el martes de la próxima semana en la sesión número 6 de este estudio bíblico, cuando Dios muda tu corazón. Y me quedo unos minutos aquí con los que están en vivo en el Zoom. Así que bendiciones a los que están en YouTube. Hasta la próxima semana.